Vamos a hablar ahora de lo que es el comportamiento de las empresas, específicamente dentro de los mercados competitivos. Las empresas pueden operar dentro de distintos mercados o tipos de mercados. Las empresas pudiesen operar como monopolios, cuando son los únicos oferentes o productores de un producto. Pudiesen operar en marcos de carteles u oligopolios, pero también pueden operar en mercados que son sumamente competitivos, que es cuando tenemos muchos oferentes, muchos demandantes. Entonces, ese es el caso particular que vamos a analizar en esta lectura. Dentro de la agenda de hoy, algunos de los puntos que vamos a hablar, están los conceptos de costo de producción y lo que constituye y cómo definimos el mercado competitivo. Aquí vamos a hacer definiciones de distintos tipos de conceptos y luego vamos a presentar algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esos conceptos para entender cómo las empresas toman la decisión de operar o no, o de entrar o salir de un mercado en específico. Veamos. Primero hay que comenzar hablando, si queremos hablar de lo que es el comportamiento de las empresas y las decisiones de operar o no, tenemos que ver primero algunos indicadores. Y la decisión de operar va a depender de lo que son sus beneficios, y los beneficios están compuestos por un lado de los ingresos y por otro lado de los costos. Los ingresos totales es la cantidad que una empresa recibe por la venta de su producto. A veces lo podemos representar como la cantidad de productos que vende por un precio o un precio promedio en caso de que la empresa venda una multiplicidad de productos. Los costos totales es el valor de mercado de todos los insumos que la empresa emplea en la producción. Insumos, entiéndase, materia prima, pero también entiéndase mano de obra que puede utilizar dentro de los procesos productivos. Los beneficios no es más que la diferencia entre ingresos totales y costos totales. El supuesto principal para entender el comportamiento de las empresas es que las empresas intentan maximizar esos beneficios, ya sea maximizando esos ingresos o minimizando esos costos. Y para entender ese proceso de maximización debemos entender cómo operan los ingresos y costos dadas ciertas condiciones del mercado. Bien. Cuando hablamos de costo tenemos que tener en cuenta una distinción importante. Para los economistas, cuando hablamos de los costos y cómo se miden los costos de una empresa, nosotros tenemos un concepto más amplio que el que utiliza quizás, o el que se utiliza quizás cuando hablan en los medios contables, o el que emplean los contables cuando analizan lo que son los costos de las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros incluimos otros elementos cuando hablamos de costo. ¿Como cuáles? Como el costo de oportunidad, que se refiere a todas aquellas cosas a las que renunciamos para producir un bien determinado. Los costos, en general, de una empresa pueden ser explícitos o implícitos. Los costos explícitos son los costos de los insumos que se requiere la empresa o que requieren que la empresa desembolse dinero. Entiéndase los costos que puede pagar por alquileres de locales, los costos que puede pagar por contratación, por insumos o materia prima que emplee. Los costos implícitos son costos de los insumos que no requieren desembolso de dinero. Estos costos no son fácilmente observables y estos costos muchas veces quedan fuera de lo que son los análisis de costos o la contabilidad de la empresa. Los costos contables miden por lo general los costos explícitos. Los costos económicos consideran tanto los costos explícitos como los costos implícitos. El principal costo implícito es el costo de oportunidad que acabamos de definir. El costo de capital es un costo de oportunidad. Por ejemplo, supóngase que para formar una empresa se necesitan 300,000 pesos, ¿no? Y una persona toma 100,000 de sus ahorros y 200,000 de un préstamo. Y la tasa de interés es un 5%. ¿Cuál es el costo contable y el costo de oportunidad? Esto puede ser la inversión requerida para formar una empresa o una inversión que requiere una empresa que actualmente está operando y quizás quiere adquirir una maquinaria, equipo o para ampliar su producción. No importa el caso. Bien, el costo contable de esta decisión es que los 200,000 pesos a un 5% paga 10,000 pesos de intereses. Ese es un costo explícito.
Ahora bien, desde el punto de vista económico, hay un costo implícito, que son el costo de los 100.000 que uno coloca dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque esos 100.000 producen unos intereses que se dejan de percibir porque se emplearon en esa empresa o en ese proyecto dentro de la empresa. Entonces, el costo de oportunidad te va a medir lo que es el costo explícito más el costo implícito, que son los 15.000 por completo. Es todo lo que se renuncia por la decisión de emprender en esta empresa. Entonces, contablemente en los libros solamente aparecería que la empresa está desembolsando por pago de intereses unos 10.000 al año. Pero, sin embargo, desde el punto de vista económico, hay que considerar que los 100.000 que se tomaron de ahorros, aunque no se tomó como un préstamo, representan un costo porque esa persona pudo haberlo tenido en el banco y producir intereses para él. Entonces, el beneficio económico versus la utilidad contable. La utilidad contable no es más que la diferencia entre los ingresos totales de la empresa menos los costos explícitos, pero el beneficio económico son los ingresos menos los costos totales, los cuales incluyen los costos explícitos y los implícitos. Entonces, esto hace que los beneficios económicos, como el ingreso es el mismo, del cual estamos partiendo, los beneficios económicos van a tender a ser menores que los beneficios contables. Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica, ¿no?, una diferencia de cómo un economista analizaría una empresa y cómo un contable analizaría una empresa. El economista tomaría de esa empresa que tiene unos ingresos total, el costo total de oportunidad para la producción, costos implícitos y costos explícitos, y también, pero el contable solamente tomaría en consideración lo que es los costos explícitos. ¿Dónde se refleja, por ejemplo, dónde este análisis es particularmente importante? Este análisis es particularmente importante en empresas que manejan inventario. Los inventarios tienen un costo, por lo general. Y muchas veces esos costos no se miden de forma explícita, tienen un costo implícito. Por ejemplo, una empresa que opere con un inventario, digamos, en mercancías de 1.000.000 de pesos y tenga todo el tiempo un inventario de mercancía más o menos de 1.000.000 de pesos, si la tasa de interés es un 10%, estamos hablando que esa empresa está perdiendo 100.000 pesos anuales, unos 8.000 pesos mensuales, por cada 1.000.000 de pesos en inventario de mercancías que mantiene dentro de su stock. Ese es un costo de oportunidad, porque si tuviese todo eso colocado en efectivo, colocado en un banco, estuviese percibiendo 100.000 por cada 1.000.000 de pesos que tuviese en inventario. Entonces, ese tipo de costo financiero que te representa un inventario, muchas empresas a veces no lo van a considerar dentro de su análisis de costos, porque ese es un costo de oportunidad. Entonces, bien, la función de producción. La función de producción simplemente nos muestra la relación que existe entre la cantidad de insumos que se utiliza, y hablamos de los insumos, pueden ser maquinarias, equipos, también la mano de obra y la cantidad de bienes que produce la empresa para colocar en el mercado. Y para entender ese proceso de producción hay que asumir, ¿no? Uno asume el tamaño de las empresas se mantiene fijo, por lo menos dentro de un periodo de tiempo o dentro de una cantidad de bienes que se produce, ¿no? Y eso es lo que hablamos de corto plazo. Si asumimos que la producción o el tamaño que tiene el proceso productivo se mantiene fijo en un periodo de tiempo, eso es lo que vamos a llamar corto plazo. Largo plazo, y eso tiene una distinción importante más adelante, sería periodos de tiempo en los cuales podemos modificar el proceso de producción y ampliar el proceso de producción. Esto no quiere decir que en el corto plazo usted no aumente o reduzca la producción. Usted la puede aumentar o reducir, pero hasta un límite. Digamos que usted tiene una fábrica que tiene capacidad de producir 10.000 unidades de un bien por mes, y esa es la capacidad máxima que producir. Bueno, usted no necesariamente va a producir 10.000 unidades de un bien. Usted podría estar produciendo, dependiendo cómo esté la situación, 7.000, 8.000, 9.000, decidir producir entre estas, o decidir producir, tal vez porque va a maximizar beneficio, algún número entre estas cantidades, ¿no? Por debajo de las 10.000 máximas.
Entonces vamos a llamar corto plazo, que es el periodo de tiempo donde asumimos que esa producción máxima se mantiene fijo. Y largo plazo es un periodo de tiempo en el cual asumimos que podemos variar esa producción. Quizás para usted pasar de 10.000 unidades mensuales a 20.000 unidades, usted tiene que ampliar, tiene que comprar un local mayor, tiene que traer más máquinas y equipos, más trabajadores para poder duplicar esa producción. No lo puede ver y eso toma tiempo, ¿no? Entonces, esa es la distinción básica entre corto plazo y largo plazo. En el mediano plazo, los empresarios pueden, ¿no? Elegir entre o decidir un poco lo que es esto, el tamaño de la empresa o fábrica. Veamos una función de producción hipotética, acá, con algunos datos hipotéticos. Digamos que tenemos una empresa. Por el momento mantenemos la cantidad de maquinarias y equipos fija y asumimos que podemos variar la cantidad de trabajadores. Es de pensar que si usted tiene una empresa, usted tiene una instalación, un local, ha comprado equipos, el costo más variable en el corto plazo, o el insumo más variable es la cantidad de trabajadores. Usted puede contratar un trabajador hoy, contratar otro mañana, despedirlo luego, sobre todo si uno asume que no hay costo de despido. Esto, como pasa en algunas economías grandes, como en el caso de los Estados Unidos, esto puede variar rápidamente en periodos cortos de tiempo. Digamos que tenemos número de trabajadores y aquí tenemos una empresa que produce galletas. En la primera columna tenemos los trabajadores que pudiese contratar esa empresa. La empresa pudiese contratar 0 trabajadores, 1, 2, 3, hasta 6 trabajadores. Y en la segunda columna tenemos la cantidad de galletas que se produce en una hora. Cuando hay 0 trabajadores, vemos que se produce 0 galletas, ¿no? Quizás algo obvio. Según vamos aumentando la cantidad de trabajadores, vemos que aumenta la cantidad de producción. Cuando tenemos un trabajador, se producen 50. Cuando tenemos 2 trabajadores, se producen 90, 3, 120. Fíjense algo en particular de esta función o de este proceso productivo. Cuando aumentamos los trabajadores, aumenta la producción. Ahí decimos que la producción es creciente, pero también el rendimiento de la producción es decreciente. Es decir, cada trabajador adicional nos aporta un poco menos en el proceso productivo. El primer trabajador, cuando pasamos de 0 a 1, aporta 50 galletas. Cuando pasamos de 1 a 2, el segundo trabajador aporta solamente 40 galletas. ¿Por qué esto se da? Bueno, porque estamos asumiendo que estamos dejando otros insumos fijos, como la cantidad de maquinarias y equipos que pueden utilizarse. Fíjense que cuando pasamos de 5 a 6 trabajadores, el aporte es quizás muy pequeño en la producción de galletas. Es posible que ese sexto trabajador, es posible que ya cuando tenemos 5 trabajadores, todas las máquinas y todos los equipos están siendo utilizados por trabajadores y ese sexto trabajador tal vez lo que hace es quizás recoger un poco de basura, desperdicios, limpiar, servir café. Es un aporte, es algo agradable, pero tal vez dentro del proceso productivo aporta poco. Para tener un aumento significativo de la producción, tal vez deberíamos ampliar la cantidad de maquinarias y equipos que tenemos, ¿no? Habría un momento en que si metemos una cantidad infinita de trabajadores, los trabajadores ni siquiera van a caber en el local comercial que tenemos para producir y la producción no va a aumentar nada, ¿no? Entonces, de ahí la idea, esto es lo que refleja la idea del rendimiento decreciente en la producción. En la tercera columna tenemos lo que llamamos el producto marginal del trabajo. El producto, como como el concepto indica, marginal significa adicional. Y básicamente el producto marginal del trabajo lo que me dice cuál es la producción adicional de cada trabajador. Marginal es adicional y trabajo refiere a trabajador. Producto marginal del trabajo refiere a cuál es la producción adicional de cada trabajador. Fíjense que el primer trabajador aquí dice me aporta 50, el segundo trabajador me aporta 40, el tercero 30. Y ese producto marginal del trabajo que tenemos aquí en esta columna no es más que la diferencia de la producción cuando cambia la cantidad de trabajadores. Cuando pasamos de 0 a 1, 50, tenemos 50 acá. Cuando pasamos de 1 a 2, la diferencia entre estos trabajos es 40 y así sucesivamente. Digamos, aquí tenemos el costo de la fábrica. Vamos a asumir que hay un costo fijo de tener la fábrica. Vamos a asumir que quizá esto es el local y la maquinaria y los equipos no varían a lo largo del tiempo, o en este tiempo que estamos analizando no están variando. Y quizá lo que paguemos por rentar esos equipos o por financiamiento de equipos se mantiene fijo en ese corto periodo de tiempo. Aquí tenemos el costo de operar la fábrica.
lo tenemos acá, que es un costo fijo, no varía con la producción. Fíjense que incluso cuando producimos cero y tenemos 0 trabajadores, la fábrica tiene un costo de 30. Es decir, este costo es fijo, independiente se le llama costo fijo porque es independiente de la producción. Usted puede imaginar que aún así, por ejemplo, usted no esté produciendo nada, usted debe de pagar alquiler. Alquiler por el local que tiene donde produce. Aquí tenemos el costo de los trabajadores. Aquí asumimos, bueno, tenemos un mercado competitivo donde contratamos trabajadores y el precio se mantiene, el precio de mercado es $10 por trabajador, por el periodo de tiempo que se está analizando, ¿no? Entonces, cuando tenemos un trabajador pagamos 10, cuando tenemos 2 trabajadores son 20. Este es un costo variable. ¿Por qué? Porque varía. Cuando varía la producción, obviamente varía la cantidad de trabajadores. Los costos totales van a ser la suma de esos costos fijos más ese costo variable. Costo de la fábrica más el costo de trabajador. Seguimos. Si graficamos esos datos, esta figura de acá de la izquierda, esta es nuestra función de producción de galletas. Esta es la cantidad de producción de galletas. Esa curva azul, lo que me representa a mí es esa producción. Recuerden que yo iba marcando que en un principio, ¿no?, teníamos 50 galletas, con 2 trabajadores teníamos 90 galletas, y sucesivamente con 3 trabajadores teníamos unas 120 galletas, y así sucesivamente. Esa es la producción total por número de trabajadores. ¿Cuánto producimos en galleta en total? Y en el eje horizontal tenemos la cantidad de trabajadores que tenemos. Aquí tenemos la curva de costos, de los costos de producción. ¿Cómo van aumentando, cómo van variando estos costos? Fíjense cómo los costos se van comportando de una forma creciente. Y no solamente que es creciente, aumentan según vamos aumentando la producción, sino que aumentan de una forma rápida, según vamos aumentando la cantidad de galletas producidas, ¿no? Van aumentando de una forma quizás acelerada, de ahí esa pendiente tan vertical que tenemos acá. Aquí en el eje horizontal tenemos la cantidad de galletas producidas en nuestra fábrica. Entonces, bien, el producto marginal es el incremento de la producción que se obtiene de una cantidad adicional del insumo. En el caso, cuando hablamos de producto marginal del trabajo, que eso ya lo definimos anteriormente, es cómo aumenta la producción por cada trabajador adicional que tenemos. El producto marginal es decreciente. Es la propiedad según la cual el producto marginal de un insumo disminuye conforme se incrementa la cantidad del insumo. Esta es una propiedad que vimos que tiene la función de producción que describimos anteriormente. La producción, según aumentamos el número de trabajadores, va creciendo, pero va creciendo cada vez más a un ritmo menor. De ahí que decimos que el producto marginal es decreciente. Hay diferentes maneras de medir los costos. Por ejemplo, los costos fijos no varían con la cantidad producida. Esto quizá lo marcamos cuando estamos describiendo la tabla. Por ejemplo, usted puede pensar en el costo del establecimiento de un local, que tenemos, es un costo fijo. Y también tenemos lo que son los costos variables, que varían según la producción o con la cantidad producida. Podemos también hablar de costo variable promedio, que si dividimos los costos variables entre la cantidad producida, por ejemplo, en el caso anterior, el costo variable era el trabajo. Cada vez que aumentamos la cantidad de trabajadores, producimos más, aumenta nuestro costo, el costo de la mano de obra. Si dividimos el costo variable, el costo de mano de obra entre la cantidad que producimos, vamos a calcular lo que es ese costo variable promedio. Los costos totales promedio serían los costos totales entre la cantidad de bien producida que tenemos. Y el costo marginal es el incremento en los costos totales debido a un incremento en la cantidad de la producción. Veamos otro caso particular. Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa que se dedica un pequeño establecimiento que se dedica a vender café.
Aquí tenemos la taza de café que produce por hora o que sirve por hora. 0, 1, 2, 3 hasta 10 unidades de café. Aquí tenemos el costo total de producir estos cafés. Hay un costo fijo en la producción de café. Cuando producimos 0 café, ese costo total va a ser 3. Y hay un costo variable. No tenemos aquí en este caso trabajadores. Aquí no tenemos costo fijo promedio, no tenemos costo variable promedio. ¿Por qué no tenemos estos costos promedio? Porque lo promedio es el costo dividido entre la cantidad producida. Como la cantidad producida es 0, no tenemos estos datos. Ahora digamos que tenemos una unidad de café, una taza de café por hora, y el costo total aumenta a 3.30. ¿Por qué? Porque el costo variable, digamos que tenemos que comprar insumos, más azúcar, más café, aumenta a 30 centavos. Nuestro costo total es 3.30. Nuestro costo fijo promedio, en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser el costo fijo entre la cantidad, que es 3 entre 1, que es 3, y el costo variable promedio va a ser el costo variable entre la cantidad producida. 0.30 centavos entre 1, que es 0.30. Y el costo total promedio va a ser igual en este caso al costo total, porque estamos produciendo una sola unidad, en este caso. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ya cuando aumenta la cantidad producida, digamos 3 cafés por hora, a 2 cafés, tenemos que el costo fijo sigue siendo 3, el costo variable aumenta de 3 a 80, tenemos un costo total de 3,80. Entonces, ¿cuál es el costo fijo promedio? Bueno, tenemos aquí el costo fijo entre la cantidad producida, 3 entre 2, costo variable promedio, 0.80 entre 2, y luego el costo total promedio, que son los 3,80 entre 2. Aquí tenemos en esta última columna de acá lo que es el costo marginal. El costo marginal es cómo cambia el costo total cuando cambia la cantidad producida. Aquí, por ejemplo, vemos que el costo total sube de 3 a 3.30. El costo marginal en este tramo, entre 0 y 1, por eso está colocado como entre el 0 y el 1, sube en 30 centavos. Luego, cuando se producen 2 tazas de café, el costo total varía de 3.30 a 3.80. La diferencia aquí es 3.80 menos 3.30 son 50, dividido entre el cambio en el costo total, en la cantidad producida. El cambio en la cantidad producida es 2 menos 1, que es 1. Es decir, el costo marginal calculado aquí no es más que el cambio en el costo total entre el cambio en la cantidad. ¿Y eso a qué es igual? ¿Cuál es el cambio en el costo total? Es 3.80 menos 3.50. ¿Cuál es el cambio en la cantidad? La cantidad cambia de 2 a 1. Es 2 menos 1. Siempre aquí como estamos trabajando en estas unidades enteras, produciendo una taza, 2 tazas, siempre nos va a dar 1 ese denominador. Pero bueno, ahí tenemos entonces ese costo marginal de 50 centavos en ese caso. Podemos calcular el costo marginal. Entonces, bien. Aquí tenemos todos los costos graficados, en este caso. Aquí tenemos la curva. Fíjense, aquí tenemos el costo fijo promedio. El costo fijo promedio siempre va cayendo. ¿Por qué va cayendo? Porque el costo fijo es fijo y como dividimos entre cantidad producidas mayores, siempre va en caída. Aquí en el eje horizontal tenemos la cantidad de tazas que se producen por hora. Decíamos, producíamos 1, 2, 3, 4, hasta 10 tazas por hora, ¿no? Y estos son valores monetarios de los costos. Fíjense que cuando producíamos una taza, el costo fijo era 3. ¿No? Entonces el costo fijo promedio es 3 sobre 1, es 3, pero cuando producimos 2 tazas, ese costo fijo cae a 1,50, ¿no? El costo fijo, se mantiene en 3, pero dividido entre 2 cae a 1,50, por eso cae rápidamente. Aquí tenemos el costo total promedio, que es el costo total dividido entre la cantidad producida. ¿Por qué el costo total promedio tiene esa forma como de U, que va cayendo y luego como que va a crecer? Bueno, porque el costo total promedio no es más que la suma del costo fijo y el costo variable. El costo variable promedio va en aumento.
El costo variable va incrementando. Entonces, ese componente que cae aquí es el componente del costo fijo, que lo ala hacia abajo. Y luego llega un momento en el que el costo variable pesa mucho más dentro de todos los costos. Y esto es lo que empuja hacia arriba el costo total promedio. Aquí tenemos lo que es el costo marginal, que es el cambio en los costos cuando cambian los niveles de producción. Entonces, bien, los costos a corto y largo plazo. Muchas decisiones de producción son fijas en el corto plazo, pero son variables en el largo plazo. En el largo plazo, los costos fijos pasan a ser costos variables en las empresas. Y esto hace que las curvas de costo total promedio a la larga, ¿no? a largo plazo, sea una combinación de costo promedio de la empresa que enfrenta en el corto plazo. O sea, podemos hablar de costos en el largo. O sea, cuando miramos los costos en periodos de tiempo, ¿no? Yo les había mencionado al inicio que el corto plazo refiere a un periodo de tiempo en el cual algunos costos, algunas decisiones de producción no podemos modificar. Por ejemplo, no podemos modificar la cantidad de maquinaria, equipos, locales en periodos muy cortos de tiempo. Periodo de largo plazo es un periodo en el que podemos modificar esto. Entonces, en el periodo de corto plazo, tenemos un costo que mantiene fijo, que los locales, las rentas, eso no lo podemos modificar, tal vez romper contratos de un mes a otro, pero tenemos costos variables que eso sí se pueden modificar. Entonces, ahora bien, en el largo plazo, cuando podemos ya cambiar contratos de alquiler, podemos mover la fábrica a otro lado, podemos ampliar los costos fijos pueden considerarse como costos variables en un horizonte de tiempo de largo plazo. Aquí uno puede ver, por ejemplo, lo que sería esta gráfica, ¿no? De lo que es el costo total promedio a corto plazo en una fábrica pequeña, costo total promedio en una fábrica mediana, esto es, digamos, una fábrica de automóviles, cantidad de producciones por día, y tenemos un costo total promedio, ¿no? En una fábrica que produce grandes cantidades de automóviles, ¿no? Digamos, esto es una fábrica, si estamos analizando una fábrica a lo largo del tiempo, en lo inmediato, cuando la fábrica es pequeña, digamos que tiene un rango de producción y se va a manejar con esta curva de costo total promedio, pero en horizontes más largos, la fábrica puede ir ampliándose y produciendo más y se manejará con otro tipo de curva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno grafica la curva de costos a lo largo de vida, en el ciclo de vida de la fábrica, uno tiene una curva de costo total promedio de largo plazo, que esta curva está conformada por los puntos mínimos de la curva de costo total promedio de corto plazo, que están acá, ¿no? Ahí habrán una serie de infinidades de curvas que van tocando esta curva roja de largo plazo. De aquí que viene el concepto de lo que son economía de escala o deseconomía de escalas. Economía de escala se refiere a la parte de la producción o a la etapa de la producción en que cuando aumentamos la cantidad producida podemos ir reduciendo los costos. Hay un periodo, hay un ciclo mediante el cual una empresa puede ir produciendo y según va produciendo una mayor cantidad de bienes, sus costos pueden ir cayendo. O según esa fábrica va ampliando su producción o va creciendo en tamaño. Ese es un momento en que decimos que existe economía de escala. Economía de escala existe cuando estamos ante un proceso productivo mediante el cual podemos ir aumentando la producción y el costo promedio de las siguientes unidades que producimos cae. Tan simple como eso. Ahora bien, si nos encontramos en un momento en que los aumentos en la producción mantienen el costo promedio de los productos, es decir, ya no dejan de caer, sino que se mantienen, hablamos de que tenemos rendimientos constantes a escala. Pudiésemos tener deseconomías de escala si nos encontramos en una situación donde aumento de la producción me va a ir aumentando el costo promedio de las unidades que van saliendo al mercado. Eso puede producirse si, por ejemplo, estamos ya a un nivel de producción donde tenemos ocupados todos los recursos disponibles. Ya se hace mucho más difícil y mucho más costoso seguir ampliando nuestro proceso, nuestra fábrica o nuestro proceso productivo. Bien.
Las empresas en mercados competitivos. ¿Cómo se comportan entonces las empresas dentro de los mercados competitivos? Bueno, ¿qué es un mercado competitivo primero? Un mercado competitivo es aquel en donde existen muchos compradores y vendedores. Los bienes ofrecidos por diversos vendedores son básicamente los mismos. La gente puede intercambiar estos bienes. Los compradores y vendedores son tomadores de precio. Nadie tiene el poder de incidir o determinar el precio del mercado. De ser así, podríamos estar en monopolio, oligopolio. Las empresas pueden entrar, salir libremente al mercado. Un mercado competitivo, usted puede abrir una empresa en ese sector fácilmente o cerrarla. Entonces, bien, ¿cuáles son los ingresos de una empresa competitiva? Si vemos el ingreso promedio, el ingreso total no es más que el precio por la cantidad producida de bienes, ¿no? Asumiendo que aquí hay un bien que produce la empresa, un único bien, y este es el precio que mantiene. Pudiese ser una sumatoria de bienes por sus precios, pero vamos a asumir que hay un único bien, ¿no? Ese es el ingreso total. El ingreso total promedio, si dividimos el ingreso total entre la cantidad producida, tenemos el ingreso total promedio. ¿A qué es igual? Es al precio. El ingreso promedio en un mercado competitivo para una empresa no es más que el precio de mercado. Ese es el ingreso que va a tener en promedio una empresa determinada. El ingreso marginal es el cambio en los ingresos totales que ocasiona vender una unidad adicional. Ya uno puede ver que ese ingreso marginal en un mercado competitivo no es más que el precio. Siempre, cada vez que se aumente, yo lo que voy a obtener es el precio que tengo, ¿no? El cambio en el ingreso total cuando cambia la cantidad. Por ejemplo, digamos aquí que tenemos una cantidad producida de litros de leche o jugo, lo que sea, ¿no? Y tenemos 1 litro, 2 litros, hasta 8 litros. Y este es el precio, que viene determinado por el mercado y el precio dado es 6. Y decidimos entrar a ese mercado. Hay unos ingresos totales que depende de la cantidad de litros que yo produzca, multiplicado por ese precio. Y hay un ingreso promedio, que si yo divido este ingreso total entre la cantidad producida. El ingreso promedio siempre va a ser el precio, como mostramos anteriormente. Y el ingreso marginal, que es el cambio en el ingreso total, por cada cambio en la cantidad, también va a ser igual a ese precio. ¿Cómo vemos la decisión de maximizar los beneficios? Recuerden que el beneficio es la diferencia entre ingresos y costos. Tenemos entonces que ver cómo determinamos ese punto de producción. Los ingresos se van moviendo en una dirección y los costos se van moviendo en otra dirección. Entonces, el objetivo de la empresa, que es maximizar beneficios, tiene que buscar dónde se da ese punto en que puede ampliar esa brecha entre ingresos y costos. En un mercado competitivo, las empresas maximizan beneficio cuando producen un nivel tal que el costo marginal iguala al ingreso marginal. Por ejemplo, ya vimos cuando estuvimos hablando de costos que era el costo marginal. Digamos que aquí tenemos esta empresa que produce litros y estamos hablando de litros de leche, de 0 hasta 8 litros. Y aquí tenemos los ingresos totales. Habíamos dicho que el ingreso total no es más que el precio estaba determinado por el mercado, que era 6, ¿no? Y multiplicado por la cantidad que produce me da el ingreso total. Aquí tenemos el costo total de esta empresa, ¿no? No hemos especificado cómo detuvimos el costo total, sabemos que es la suma de costos fijos y variables. Aquí tenemos el costo total de la empresa. ¿Qué es la utilidad? La diferencia entre ingresos y costos. Cuando produce 0, la empresa tiene una pérdida de 3. ¿Por qué? Porque hay un componente que es el costo fijo que la empresa tiene, ¿no? Entonces, bien, ya sabemos que el costo fijo es 3 en la empresa y este costo variable va a aumentar. Por ejemplo, el costo variable de la primera unidad es 2 en este caso y así sucesivamente. Entonces, bien, aquí tenemos la utilidad, que es la diferencia entre ingresos menos costos, la diferencia de ingresos menos los costos. Aquí lo que queremos es maximizar la utilidad. Vemos que la utilidad puede partir de negativo, crecer y luego descender. ¿Por qué? Porque los costos aumentan en niveles altos de producción, pueden aumentar en niveles altos de producción, mucho más rápido que los ingresos que podemos tener. Entonces el objetivo nuestro es cómo determinamos dónde se maximiza, dónde esa utilidad se máxima en la empresa. Bueno, si miramos aquí el ingreso marginal, es cómo cambia el ingreso total cuando cambia la cantidad. Aquí sabemos que el ingreso marginal es 6, que no es más que el precio. Y si vemos el costo marginal,
que es cómo cambian los costos totales cuando cambian la cantidad. Si buscamos el cambio en el beneficio, que es la diferencia entre ingreso marginal y costo marginal, aquí vemos, por ejemplo, aquí el ingreso marginal y el costo marginal se hace cero. En el punto donde el ingreso marginal igual el costo marginal, es decir, el ingreso de yo producir una unidad adicional iguala el costo de yo producir esa unidad, en ese punto es que la empresa está maximizando o hace su beneficio máximo. ¿Esto por qué? Bueno, recuerden acá, aquí tenemos los costos y cómo van cambiando los costos. Digamos que la empresa pasa a producir de 0 a 1. ¿Cuál es su ingreso? Su ingreso es 6, pues de esa unidad adicional que tiene. Pero el costo que tiene de producirle es 2. Uno se pregunta entonces, ¿deberíamos producir una segunda unidad? Bueno, por cada unidad que yo estoy produciendo, estoy ingresando 6 y mi costo es 2, tengo un beneficio de 4, debería producir otra unidad, tengo una ganancia, estoy cubriendo todos mis costos, estoy cubriendo empleo, costos fijos, locales, etc. Produzco otra unidad del bien y la vendo en el mercado. ¿Qué tengo? Tengo un ingreso de 6. Mis costos aumentan a 3, el aumento en mi costo de esa segunda unidad es de 3. ¿Qué sucede? La diferencia entre mi ingreso marginal y costo marginal es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esta segunda unidad me dejó un beneficio de 3. Yo vengo y me planteo, ¿puedo producir otra unidad adicional y pasar de 2 a 3? Bueno, si paso de 2 a 3, ingreso 6. Y veo que mis costos de esa unidad adicional, que esos costos van creciendo, se van aumentando. Esa unidad, esa tercera unidad, el costo de esa tercera unidad es 4. No es el costo total que yo estoy hablando, es el cambio en el costo marginal, que es el costo de esa tercera unidad, es 4. Esa tercera unidad me dejó un beneficio de 2. Cuando produzco una cuarta unidad, tengo otra vez un ingreso de 6. Y el costo de producir esa cuarta unidad es 4. Entonces produzco aquí. Cuando tengo una quinta unidad, esa quinta unidad me deja otra vez un ingreso de 6. Ahora el costo de producirlas, esa quinta unidad es 6. Entonces el beneficio que yo tengo de producir esa quinta unidad es 0. Ahí ya yo me detengo y soy indiferente de producir. No tengo por qué producir más, porque unidades adicionales podrían producirme pérdida. Por ejemplo, si produzco de una quinta a una sexta, mi ingreso es 6. Pero el costo de producir esa sexta unidad es 7. ¿Qué quiere decir? Esa sexta unidad me está dejando una pérdida de 1. Yo no debería de producirla. Entonces me vuelvo hacia atrás. Y en ese rejuego, la empresa va determinando cómo maximiza o no los beneficios que tiene. Y aquí podemos tener, por ejemplo, si graficamos esto, aquí tenemos el costo variable promedio, tenemos el costo total promedio. Aquí tenemos el precio, que el precio es igual al ingreso marginal de la empresa. Y aquí tenemos el costo marginal. La empresa maximiza beneficios produciendo en la cantidad donde el precio es igual al costo marginal. Este es el punto donde la empresa maximiza su cantidad. Producir por acá, el costo de esas unidades está por encima del ingreso que tiene. No vale la pena. Producir por acá, el costo está muy por debajo del ingreso que tiene. Me conviene yo producir unidades adicionales. Producir acá en común. Empresas también deben decidir en si cerrar u operar dentro del corto plazo. Por ejemplo, pueden optar por salir temporalmente del mercado o definitivamente salir del mercado. ¿Cómo debería tomar las empresas esta decisión? Bueno, cuando se sale temporalmente, la empresa enfrenta los costos fijos y reduce los costos variables. Es decir, digamos que yo voy a cerrar temporalmente. Bueno, yo despido a mis trabajadores, no tengo que pagar ese costo variable, trabajadores, no pago electricidad, pero sí debo de pagar por el alquiler de mi local, ¿no? Entonces puedo reducir los costos fijos, pero reduzco los costos variables. Entonces, la empresa cierra temporalmente si el ingreso que obtendría de producir es menor que los costos variables. O sea, los costos variables es lo que van a decidir si yo decido temporalmente reducir o no. ¿No? Que los costos variables de la producción. Es decir, yo cierro si el ingreso total es menor que el costo variable total. Igualmente, si yo divido el ingreso total entre la cantidad y el costo variable total entre la cantidad que yo tengo acá, aquí yo tengo que el ingreso total entre la cantidad es el ingreso promedio y en un mercado competitivo el ingreso promedio, esto es ingreso total es P por Q, dividido entre Q, me queda P.
Y aquí yo tengo el costo variable entre Q es el costo variable promedio. Entonces, si el precio es menor al costo variable promedio, yo decido entonces cerrar temporalmente. Puedo decidir cerrar temporalmente la empresa. La empresa cierra si el precio es menor al costo variable promedio. Por ejemplo, si aquí yo tengo mi curva de costo variable, si el precio está en esta zona, en este rango por debajo, yo puedo decidir cerrar aquí. En este rango de aquí, digamos que el precio de repente se coloca en este rango que tenemos acá, que el precio se coloca más o menos aquí, alrededor de este punto que tenemos aquí, y el precio es este, P', en este punto. En este rango de acá, todavía el ingreso que yo tengo, o el ingreso promedio, no me cubre el costo total promedio. O sea, es decir, los beneficios de la empresa, si yo decido producir esta cantidad aquí, la empresa tiene beneficios negativos. Pero yo pudiese optar por abrir. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir, porque puedo recuperar parte de los costos fijos de la empresa. Es decir, este es un punto de producción donde la empresa tiene pérdidas, pero los ingresos son suficientes para yo cubrir el costo variable, los insumos que estoy utilizando y parte de los costos fijos que tengo, no todos. Esta diferencia de acá viene dada entre el costo total y el costo variable por los costos fijos. Y puedo producir parte. Entonces hay un rango de producción en que la empresa puede producir aún teniendo pérdidas, que es si puede recuperar el costo variable por lo menos. Y porque ahí va a cubrir. Ahora, por puntos encima de acá, ya la empresa, por puntos por acá, ya la empresa marca y tiene lo que son beneficios. La empresa puede optar por decidir salir totalmente del mercado, ponderará lo que son los ingresos, pero ahorrará los costos fijos y variables al mismo tiempo. Por tanto, la empresa sale si el ingreso que obtendría por producir es menor que sus costos totales. Es decir, ya aquí yo considero ambos, el costo fijo y el costo variable. Es decir, el ingreso total es menor que el costo total. Si yo lo divido entre la cantidad, tengo si el precio es menor que el costo variable total de la empresa. Ahí yo decido salir del mercado. ¿Por qué? Porque no puedo recuperar con mis ingresos ni el costo fijo ni el costo variable. Y la empresa puede decidir entrar si el precio supera el costo total promedio. Por ejemplo, digamos aquí tenemos el costo total promedio. La empresa puede decidir entrar si se supera lo que es. A largo plazo, la empresa produce sobre la curva de costo marginal si el precio supera el costo total promedio. Una empresa con beneficios, bueno, digamos este es el precio del mercado. Recuerden que es fijo. ¿Por qué? Porque asumimos que el precio viene determinado por el mercado, la empresa no lo elige, no lo fija, no es un mercado competitivo. Una empresa, por ejemplo, que produce en este nivel de producción va a tener este ingreso, va a tener este costo y esto va a marcar lo que son sus beneficios. Estos son los beneficios de la empresa en este nivel de producción. En este rango de producción acá, aquí podemos ver si el precio se coloca por debajo del costo total promedio, la empresa opera con pérdidas en este rango de producción acá. Entonces, bien, hasta ahí cómo opera una empresa en mercados perfectamente competitivos. En otra sesión veremos o hablaremos de cómo operan las empresas en otro tipo de mercados como monopolios, oligopolios, entre otros. Gracias.